Este es el primer día laborable de este 2026. Enviarles un abrazo grande. Que este año sea espectacular. Esa es la verdad, Meche. Lo mismo para ti, todo el equipo. A ponerle injundia y alegría. Muchas gracias, Robert. Qué bueno, con estos ánimos encendidos empezamos esta jornada laboral, la primera del año, el 2026, esperando que sea lleno de bendiciones en sus hogares. Bueno, muy movidito el fin de semana. Mucho para contarles. Hay pico y placa ya tempranito. Hay que estar pendientes de que no debemos salir los que tenemos este número. Regresamos a la normalidad, así que tenga mucha precaución y evites estos contratiempos. Hoy se efectuará la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué denuncia se enfrenta? Vamos a comentar en instantes en este espacio de noticias. Yo les decía que el fin de semana estuvo movidito, ya muy de madrugada. Los medios de comunicación, televisivos, prensa, redes, comenzaron a hablar de que a Maduro lo estaban capturando. En todo el mundo fue noticia la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, la capital venezolana. Esto sacudió el escenario político de ese país y abrió una etapa de incertidumbre tras ser trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, corrupción y tráfico de armas. Maduro permanece recluido en una prisión federal de máxima seguridad, mientras Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asumió la presidencia interina e inició ya las conversaciones con el país norteamericano para una transición política. Por lo menos eso dicen, ¿no? Veamos. Cientos de venezolanos residentes en nuestro país salieron a las calles de Quito para celebrar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Durante el sábado y el domingo se congregaron en el Parque de la Carolina y el Parque Bicentenario para analizar las posibles acciones ante una eventual caída del régimen chavista. Poco a poco empezaron a llegar a la intersección de Malecón y Eguirre, centro de Guayaquil, hasta los exteriores de la gobernación del Guayas, portando banderas y bumbucelas para expresar su beneplácito por la captura de Nicolás Maduro, quien fue sacado de su país por el gobierno de Estados Unidos, la madrugada de este sábado 3 de enero. Y nosotros desde el Ecuador, desde Guayaquil, le estamos diciendo al mundo y a nuestros hermanos venezolanos que la lucha continúa hasta que esa gente y esos narcotraficantes salgan de Venezuela. Ahora, ustedes están esperando un gobierno de transición. Hay un gobierno de transición. Como bien sabemos, Edmundo González es el presidente y María Corina la vicepresidenta. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cobrar lo que ganamos el 28 de julio, ¿ok? Edmundo González fue electo presidente el 28 de julio. Nicolás Maduro decidió secuestrar nuestro país. Entonces estamos en la fase de cobrar, de nosotros recuperar la soberanía popular ejercida ese día y definitivamente pues el presidente electo tomar el poder que ya se le concedió desde la soberanía popular. Y obviamente sabemos que nos estamos enfrentando no a políticos tradicionales, sino prácticamente a delincuentes, porque si se quiere de alguna manera, personas que tuvieron secuestrado un país por más de 25 años. El himno de ese país y la frase Venezuela libre fue parte del ambiente vivido por los residentes en Guayaquil. Pero gracias a Dios, en Ecuador me han recibido con los brazos abiertos y he podido sostenerme y sostener a mi familia en Venezuela. Las historias de cómo llegaron a Ecuador, cuánto tiempo llevan viviendo aquí y las actividades que realizan en la actualidad fue parte de las conversaciones entre ellos. Llegué en el 2017 en una condición bastante vulnerable cuando en mi país en ese momento había necesidad, crisis, hambre, había de todo. Y bueno, hoy por hoy me levantemos con la noticia, la buena esperanza de que el régimen, esa dictadura, ya cayó. Informó Maite Morán. Estados Unidos reveló detalles de la operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro tras años de preparación e inteligencia conjunta. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, ofreció un amplio relato sobre la operación militar ejecutada en Caracas, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, ambos acusados por el Departamento de Justicia estadounidense. Según explicó, la misión fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump y se desarrolló tras años de preparación estratégica
y meses de seguimiento intensivo por parte de los organismos de inteligencia. Fue una operación exitosa, limpia, que solamente los Estados Unidos pueden llevar a cabo, que requiere una precisión, una integración de nuestras fuerzas. Kane destacó el papel clave de la comunidad de inteligencia, en particular de la CIA, que durante meses siguió de cerca los movimientos de Maduro, sus rutinas, desplazamientos, lugares de residencia y hábitos cotidianos. Después de meses de nuestro equipo de inteligencia trabajando para capturar a Maduro, teníamos que entender cómo se movía, dónde vivía, a dónde comía, qué comía, cuándo lo hacía. En diciembre, nuestras fuerzas estuvieron siguiendo muy cerca la línea de eventos. De acuerdo con el relato oficial, el escenario se consideró perfecto una vez que el presidente Trump dio la orden final. Un amplio despliegue de medios aéreos, navales y terrestres se activó de forma simultánea. Aviones de combate, bombarderos y helicópteros ingresaron de manera coordinada al espacio venezolano, volando a baja altura y protegidos por unidades navales con el objetivo de asegurar el acceso a Caracas. Utilizando armamentos para asegurar el pasaje seguro de nuestros helicópteros al objetivo. La fase decisiva ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando un helicóptero aterrizó en el punto donde se encontraba Maduro, quien según Kane permanecía oculto. La aprehensión se ejecutó de forma rápida, disciplinada y sorpresiva. Durante la operación, uno de los helicópteros fue impactado, aunque logró mantenerse en vuelo y completar la misión. No se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses. Kane calificó la acción como una poderosa demostración de la capacidad de los Estados Unidos y aseguró que las tropas permanecerán desplegadas en la región, listas para proteger los intereses estadounidenses. Informó Miguel Ángel Bedoya. Los primeros días de este año ya se registraron los primeros sancionados por la restricción vehicular en la avenida Simón Bolívar y también Ruta Viva. ¿Cuántos fueron los necios? Ya le contamos. Mientras tanto, 3 delincuentes de nacionalidad venezolana a bordo de motocicletas protagonizaron un violento robo armado en la Forestal, norte de la ciudad de Quito. Los ladrones se llevaron celulares, dinero en efectivo. El propietario del lugar ofrece recompensa por ellos. Los delincuentes llegaron al gimnasio ubicado en la Floresta norte de Quito. Están armados, con cascos y mochilas. Amenazan a un entrenador y lo obligan a colocar la clave de su dispositivo. Dan órdenes a quienes estaban entrenando. Y se llevaron las pertenencias, dinero también, que había en el lugar. Todo ocurrió a eso de las 4:30 de la tarde. Una jornada deportiva que fue interrumpida por el AMPA. Mírenlos bien, reconózcalos. Y tenga mucho cuidado por si es que se los encuentra merodeando algún establecimiento comercial. Fuimos asaltados por 3 delincuentes de origen venezolano. Los 3 estaban armados. Aproximadamente fueron 4 teléfonos y dinero en efectivo como $200. Nos empezaron con cuchillo y pistola. No pudimos hacer nada. Mi compañero, el otro entrenador de la tarde, estaba justo en el área de la caminadora. Entonces no podían hacer absolutamente nada. Los ladrones no solo habrían atracado aquí, sino también otros negocios cercanos. Seguro merodearon la zona. Pedro es el propietario del gimnasio. Se siente indignado, pues la clientela entró en pánico al enterarse de la novedad. Y mientras avanza el proceso legal para dar con estos zampones, las víctimas ponen de su parte. Ofreciendo una recompensa de $1,000 por cada uno de ellos. Que nos entreguen la información dónde viven y dónde los podemos localizar para hacerlos llevar a la justicia. Implementará más seguridades. Lo paradójico es que deberán trabajar a puerta cerrada. Esconderse del AMPA porque hasta la tranquilidad les han arrebatado en sus propios negocios. Me da también preocupación por mis clientes y por mis trabajadores. Muchachos vienen a trabajar y que vengan unos sinvergüenzas a llevarse el dinero, a llevarse sus teléfonos. Claman por la intervención de alguna autoridad. Ya no es suficiente con la policía.
Exclaman, la zona es de alta plusvalía, un nuevo sitio estratégico para los delincuentes. Es peligroso para nosotros, lo único que se hace es uno llamar al botón de pánico, y ahí uno no se puede hacer presente porque están armados. Informó Marilyn Jaramillo. Indignante, en un terreno baldío fue encontrada una bebé recién nacida con vida tras ser abandonada. ¿En qué sector se encontraba la menor de edad? Se lo contaremos más adelante. Policías motorizados emprendieron una persecución para capturar a un presunto delincuente quien intentó darse a la fuga en un automóvil. Este hecho sucedió el pasado 31 de diciembre. La persecución arrancó desde el sector de los Dos Puentes. Ya desde el inicio la tensión se puede sentir, pese a que el hecho se registró el fin de año. La toma principal, el tablero de una motocicleta, una pistola 9 milímetros apuntando al frente y un automóvil a toda máquina de subida por la calle Necochea. Noche fría y sin lluvia que permitió mejores maniobras. De ahí que una nueva motocicleta entra al cuadro. Hasta ahora se comprende el sonido de las sirenas. Pertenecen a los dos motorizados, policías del grupo Linces de la Policía Nacional. El hombre del vehículo gris intenta evadir a los gendarmes a como de lugar. No hay pretexto para no observarlos. De hecho, el fugitivo tiene a los uniformados pisándole los talones. Situación que lo obliga, al culminar la cuesta, a orillarse y tras ser encañonado, salir del automotor para rendirse en el piso frío del pavimento. Sobre este hecho se intentó pedir un pronunciamiento de la Policía Nacional, sin obtener respuesta alguna. En tal caso, el video da fe del trabajo efectivo que ese 31 de diciembre de 2025 cerró el trabajo policial capturando a una presunta persona peligrosa para la sociedad. Informó Javier Rosero. Un grupo de antisociales arrendó un departamento en Guamaní, en el sur de Quito, para después de varios días vaciar la casa de los propietarios. Este robo quedó grabado en video y ha levantado las alertas de quienes son los inquilinos. Una nueva modalidad que va ganando fuerza. La plazoleta, Guamaní, sur de Quito. Los delincuentes llegaron a la casa, abrieron la puerta principal e ingresaron. Chequearon todo durante varios minutos y dieron luz verde para que el carro en el que se movilizaban se estacione en la puerta. Abrieron el automotor y lo primero que embarcaron fueron 5 tanques de gas, unas canecas, sacos llenos de alimento y todo lo que pudieron. Al final se llevaron hasta una licuadora, cerraron la puerta y se fueron. Vaciaron la casa. Era gente conocida, dicen, quienes viven por aquí. Nos comentaron los vecinos mismos, se ganaron la confianza al vivir 10 días de aquí y luego entraron pues con las llaves. Porque han entrado a vivir, no han vivido ni un mes. Como se dice comúnmente, les han ido barriendo. Estaríamos hablando así de una nueva modalidad de robo. Fingieron ser inquilinos, se ganaron la confianza y perpetraron el delito, mientras todos descansaban. Quienes viven en esta calle están indignados. Uno ya no está seguro ni en su propia casa. La UPC está a tan solo 2 minutos. Pero es que tampoco se puede ir a pedir ayuda, recalcan. En realidad usted va, golpea, sale el policía y dice, ¿qué pasó? Le decimos a un auxilio porque acá están robando o están haciendo alguna cosa. Lo único que dicen es no tenemos el contingente, el recurso humano para salir. Le digo, pero usted está aquí, vamos, por lo menos para que vean la presencia. Entonces dicen, no, uno solo no podemos actuar. Instan a las autoridades del Ministerio del Interior. Se regresen los policías que había en el barrio hasta hace unos años. Porque estos zampones no solo han sido vistos en ese punto, sino en varios atracos similares. Informó Marilyn Jaramillo.
Medida polémica para los transportistas, pero ya está en vigencia. Simón Bolívar y Ruta Viva. Vamos con Elis Morán. Ella está justamente en ese punto para que nos cuente. Elis, buenos días, feliz año para ti. ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Qué has visto hasta ahora? Adelante. ¿Qué tal, Robert? Amigos en casa, muy buenos días. Así es, buen inicio también de este 2026, que sea un año lleno de éxito y muchas bendiciones. Nosotros estamos acá en la curva de Santa Rosa, esto ya en el ingreso de la Simón Bolívar, porque sí, precisamente este 2026 ya se aplicó la restricción de vehículos de carga pesada hasta la Panamericana Norte, sin excepción de tramos. Similar ocurre en la Ruta Viva. Los vehículos pesados no podrán circular a lo largo de todo su trayecto dentro de la capital, incluyendo incluso sus conexiones también. Una medida que rige en horas de la mañana, de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Fuera de este horario, la circulación es permitida y totalmente normal. Nosotros, de momento, lo que hemos evidenciado es que, si bien es cierto, ya aplica esta restricción, ya son 6 y 14 de la mañana, pero por acá no hemos visto pasar vehículos de carga pesada, ni mucho menos. Están a un costado de la vía, al menos en este tramo que es en la curva de Santa Rosa, desde donde ya se aplica esta restricción. La AMT también aclaró que ya se han registrado algunas sanciones, ¿no? Y que únicamente están exentos de la restricción los camiones pequeños de 2 ejes tipo 2D. Estos son destinados a carga liviana, no articulados ni con remolque. Importante también que todos los conductores puedan tener en cuenta esta medida y de cierta forma también evitar estas sanciones. En total se revisaron 70 vehículos de transporte pesado. De estos se emitieron ya 48 citaciones por incumplir precisamente esta restricción. Los otros 22 conductores no recibieron sanciones porque llevaban salvoconductos para estar exento de la medida. Ahora, si bien es cierto, cómo conseguir el salvoconducto es bastante fácil. Tiene que hacerlo a través de la página oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Importante mencionarle a todos los conductores que esta medida ya entró en vigencia este jueves 1 de enero del 2026 y que sí, si bien es cierto, tiene como objetivo reducir los índices de siniestralidad en estas carreteras que tienen mayor flujo vehicular en la capital. Si quiere evitar sanciones del 10% de un salario básico unificado, que para este 2026 equivale a $48.20, tiene que tener un salvoconducto o simplemente no circular por la Simón Bolívar o la Ruta Viva en este horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Esto es lo que nosotros podemos informarles desde acá, la curva de Santa Rosa, desde donde ya aplica esta restricción vehicular para los vehículos de carga pesada. Tomar en cuenta y de esta forma evitar sanciones, porque a lo que no nos gusta es que nos toquen el bolsillo. Esto es lo que nosotros podemos informarles desde acá, pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Medidas necesarias, a ratos polémicas, pero que necesita la ciudad para tener orden en este 2026. La crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos ya genera incertidumbre sobre el futuro judicial de varios políticos ecuatorianos procesados por corrupción en nuestro país, quienes desde hace años se encuentran ahí bajo esquemas de asilo. Los detalles se les contamos más adelante. Y varias personas fallecieron en diferentes accidentes de tránsito durante el feriado de Año Nuevo en la provincia del Guayas. En uno de los casos, un motociclista de 17 años murió al estrellarse contra un auto. El inicio del año 2026 estuvo marcado por varios accidentes de tránsito en Guayaquil y sus alrededores. El 1 de enero se registró el primer siniestro en el sector del Guasmo Central, donde el conductor de una motocicleta perdió la vida y una mujer resultó herida tras un fuerte impacto contra un vehículo. Por otro lado, en la vía Progreso, el impacto entre dos vehículos dejó a 2 personas fallecidas y 2 heridas. Los afectados fueron trasladados de inmediato a una casa de salud para recibir atención médica. En una vía de segundo orden en Naranjito, un joven de aproximadamente 17 años falleció en un accidente mientras se movilizaba en su motocicleta. Tipología principal, un choque por alcance. Posterior se continúa con un arrollamiento, lo que ha ocasionado el fallecimiento
del señor Stalin Puglia Rocano. Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir, especialmente durante los feriados, cuando el flujo vehicular y los riesgos de accidentes tienden a aumentar, informó Amy Moreno. Bueno, y el pasado 31 de diciembre un motociclista chocó contra la parte trasera de un taxi. En el video se observa cómo el piloto sale disparado del vehículo para luego quedar tendido en la calzada. Increíble. En la avenida Galo Plaza Lazo y Nazacota, un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo liviano se registró. En el video se observa cómo el motorizado rebasa por el lado derecho de la calzada sin percatarse que un taxi se encontraba estacionado, aparentemente en busca de cerrar algún negocio de transporte. De la impresión, quienes grabaron el hecho entraron en shock. Tartamudeo propio de la impotencia humana que busca respuestas a lo que ya pasó. Pero por más razonamientos, al final todo está consumado y nada hay por hacer. El agente, cuando avanza al lugar, él reporta con fotografía que no se encuentra ni el taxi ni la persona herida. Es porque las personas tal vez saben qué tipo de procedimientos se pueden involucrar y lo que hacen es mover la escena, trasladar a los conductores o en su caso la irresponsabilidad más grande que cometen es abandonar a la víctima y abandonar el lugar. Como se mencionaba, quizá en este caso ya nada se pueda hacer. Sin embargo, no está por demás insistir en lo mismo que insisten siempre las autoridades: prudencia y respeto al conducir. Estas vías, Mariscal Sucre, la Simón Bolívar, la Panamericana Norte, la avenida 6 de diciembre, no se confíen en su circulación, utilicen el casco, no realicen cambios bruscos de carril, que lo que hacen es poner en riesgo su vida, la vida de los demás usuarios, y pues por una mala decisión podemos cambiar en un instante nuestra vida, como perderla o tal vez quedar con alguna discapacidad. Mientras más se obedezcan estas recomendaciones, seguramente los siniestros de tránsito serán menores. De hecho, si observa bien, quizás si la velocidad no era tan alta o si no se rebasaba por la derecha, a lo mejor el impacto o no se registraba o pudo ser leve, evitando que el piloto salga disparado, girando 3 veces en el aire, solo para acabar tendido en el frío pavimento del último día del año 2025. Informó Javier Rosero. Más de 10 muertes violentas se registraron durante los primeros días de enero en Guayaquil. En uno de los casos, 3 personas fueron asesinadas en Flor de Bastión. Esto es en el noroeste de esta urbe porteña. El año 2026 empezó violento. El personal de criminalística levantó más de 13 cuerpos durante este feriado, que estuvo marcado por ataques criminales en diferentes sectores de Guayaquil. El viernes 2 de enero, el jefe del distrito Florida ya contabilizaba 5 muertes violentas solo en su zona. El primer hecho se registró en Flor de Bastión, donde 3 sujetos fueron acribillados. Bueno, el primer ataque, que fue aproximadamente a las 4:30 de la tarde en el sector del Fortín, una motocicleta con 3 personas que se circulaban fueron cruzados por una camioneta blanca y motocicletas, los cuales proceden a realizar varias detonaciones con armas de fuego, causando la muerte de los 3 ciudadanos que estaban en la motocicleta. El segundo evento tenemos a las 16 horas y 30 minutos, más arriba del ingreso del túnel del Paraíso. Un ciudadano fue también intervenido por estas motocicletas que le causaron la muerte por los impactos de las armas de proyectil, las armas de fuego, perdón. Mientras que en la 23 y la M, en el suburbio de Guayaquil, un servidor policial fue asesinado con varios impactos de bala. En otro sector del suroeste de la ciudad, específicamente en la 25 y la A, una persona de sexo masculino fue acribillado por sujetos que se movilizaban en motocicletas. Ya no se puede como estar tranquilo porque en cualquier momento siempre saben haber disparos y todo. En Mapasingue Este, en el norte de Guayaquil, un hombre que caminaba por la zona fue atacado por sicarios que lo venían siguiendo por varias cuadras.
Y un doble crimen se registró en la Octava y Cuenca frente a una picantería muy conocida del sector, donde las víctimas fueron un hombre y una mujer. Los sicarios se movilizaban en motocicletas y les dieron más de 30 disparos con armas largas, mientras que en Pascuales 2 hechos se registraron en diferentes sectores. El primero fue en la avenida General Leonidas Plaza, donde 2 hombres fueron acribillados. La tercera víctima fue asesinada cerca de una clínica. Se espera que en las próximas horas miembros policiales de la zona 8 brinden declaraciones a los medios para esclarecer los múltiples hechos violentos registrados durante el feriado, informó Amy Moreno. 2 masacres registradas durante el feriado dejaron 12 personas fallecidas en Manta, provincia de Manabí. El primer hecho ocurrió durante una reunión de fin de año. 7 adultos y una niña fueron acribillados. En el segundo ataque múltiple, un joven de 20 años y 3 menores de edad fueron ejecutados en la vía pública. Manta cerró el año más violento de su historia. Una masacre ocurrida una hora antes de la llegada del 2026 dejó 8 personas fallecidas y al menos 10 heridas. Una reunión de fin de año terminó en un baño de sangre en el barrio Nueva Esperanza, donde las balas se mezclaron con la pirotecnia. Era feo verlos ahí tirados, no había quien los llevara. Fue horrible, seguro que parecía una película de terror, que tú estabas ahí y no sabías dónde estabas. 5 de los fallecidos pertenecían al mismo núcleo familiar, los hermanos Pedro y Rosa Mera Guadamuc, sus sobrinos Luis Damián Mera y Yulexia Alonso, quien estaba en estado de gestación. Los médicos lograron salvar al bebé de Yulexi mediante una cesárea, pero su hija Kira, de 9 años, herida en la masacre, también falleció en una casa de salud. La boca abajo. Yo la veía, era ensangrentada, era aquí todo esto. Pero ella pedía ayuda, que le ayudara a su hija, porque ella estaba con los lados con su otra hija. Otras 3 víctimas fueron vecinos, un menor de 15 años, además de Víctor Ángel Alonso y Jorge Luis Párraga Barreto. La madre de este último descubrió el cadáver a solo unos metros de su vivienda. La gente grita que era apañando como un pollo con peste, pero bastante gente tirada. Los carros se atravesaban para llevarlo. Y ya me dijo, no, acá está otro. Y yo me fui a acercar y era... La policía indicó que en la escena se encontraron panfletos con amenaza, por lo que se presume que se trata de un ataque de alguna organización delictiva. Estamos en estos sectores, una lucha por el territorio. Lastimosamente son conflictos entre bandas delincuenciales rivales que nos lleva a este hecho. El 2 de enero, Manta volvió a registrar otro ataque múltiple. 4 personas fallecieron, un joven de 20 años de edad y 3 menores de edad, al ser acribillados en el barrio Masato. En Manta, considerando las víctimas de la primera masacre que fallecieron en los primeros días de 2026, el distrito suma 6 crímenes que se registran en los primeros días de este año, en un contexto de extrema violencia que cerró el 2025 con 519 crímenes en el distrito. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en otro caso, un hombre fue asesinado a tiros en el sector Florón de Portoviejo, también en la provincia de Manabí. Sus verdugos le propinaron varios disparos cuando estaba dentro del vehículo. Manabí inició el año con una muerte violenta. Ocurrió en el sector El Florón, que es parte de Portoviejo. Aproximadamente de 45 a 50 años la persona. Verificando igualmente antecedentes de la persona, pues tiene antecedentes penales. El ciudadano era habitante del lugar. Sí, es de aquí del sector, sin embargo tenemos conocimiento que viene desde el sector de Chuchufindi, ha venido de viaje el día de ayer y indican que moradores ya le estaban siguiendo ya al señor. Recibió las balas cuando estaba dentro del vehículo. El vehículo prácticamente, los indicios balísticos, un aproximado de 7, 8 indicios balísticos se encuentran dentro del vehículo, ya que versiones de los moradores indican que la persona es proporcionada a todos los disparos en la parte interna del vehículo. La policía ejecutó acciones investigativas, pues desconocen el móvil del crimen. Aproximadamente tenemos como indicios balísticos un aproximado de 14 indicios, las cuales han sido proporcionadas a la persona quien es el hoy occiso. Informó Maite Morán. Durante el fin de año, alias Gato, el líder de la organización criminal Johnny Killers, fue capturado en Colombia. Su aprehensión fue confirmada por el ministro del Interior, John Reinberg.
En Colombia fue encontrado el líder del GDO, John Killers, Cristian Pastor D, alias Gattoselli. En la publicación realizada por el ministro del Interior, John Reinberg, se puede observar a 2 policías del vecino país y a un agente, al parecer ecuatoriano, custodiándolo hasta una patrulla. Sobre los detalles de su captura, hechos públicos en la cuenta de X antes Twitter por el ministro del Interior, se detalla que Cristian Pardo B fue capturado en la ciudad de Cali. En torno a su peligrosidad, también se menciona que este sería cómplice de alias Bob Marley y a su haber pesarían múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán. Según Reinberg, alias Gattoselli mantenía disputa territorial con Negro Tulio, mismo que paga condena en la cárcel del Encuentro. Anteriormente, Pardo fue detenido en Durán, exactamente en enero de 2024, pero un juez le dio medidas cautelares por una supuesta insuficiencia renal. Informó Javier Rosero. Una familia fue asaltada cuando regresaba a su domicilio. Este hecho sucedió la madrugada del 1 de enero en el sector de Jardín del Valle. En el video se observa cómo los antisociales se movilizaban en un automóvil sin placas. En la calle Alfonso Mora Iquero, una familia vivió momentos de terror, pues solo a escasos metros de llegar a su domicilio fueron asaltados con extrema violencia por 3 individuos que se movilizaban en un automóvil gris sin placas. Tal como se observa en el video, cuando el reloj marcaban las 4:32 de la madrugada del 1 de enero, un individuo con puñal en mano se abalanzó sobre un hombre que caminaba acompañado de una fémina, posiblemente su esposa. Lejos de la intimidación, se observa cómo el antisocial pica con la afilada hoja de metal 2 veces a su víctima. El susto fue para toda la familia al ver que no hay seguridad aquí en el barrio. Obviamente que eran las 4 de la mañana, pero los moradores viendo eso tenían que haber salido, pero no hubo nada. Y una pena que a una familia casi completa le asaltaron y no se pudo hacer nada. Seguro fueron instantes de desesperación, en donde las acciones no están bien coordinadas y las decisiones de las víctimas terminan obedeciendo más que al control, al impulso inmediato. Será por eso que mientras el hombre fue sometido, su compañera corrió buscando refugio, teniendo que regresar luego por su hija que venía detrás. Lo que pasa es que el barrio siempre se le tenía como un barrio seguro y ahora en realidad ya da mucho miedo porque a toda hora del día se escucha esto. ¿No es la primera vez? No es la primera vez. Aquí en este sector ya son varias veces, 3 de la tarde, 12 del día. A la hora que sea usted se entera que hay estos inconvenientes. Aunque parece que el tiempo se congela y los minutos se hacen eternos, en completa calma los 3 pillos ya habían robado en menos de 1 minuto a los 4 miembros de la familia. Campantes yendo de aquí para allá, rebuscaron hasta el último bolsillo de los 2 caballeros. El uno sin zapatos acostado en la calle y el otro de pie, solo esperaban que termine la violencia. Jardín del Valle, como muchos barrios de Quito, ya no es seguro para nadie. Más aún si a eso se añaden situaciones que no caben en la lógica, como por ejemplo que un vehículo sin placas pueda circular a sus anchas por las calles de la capital, sin que medio operativo o patrulla de turno lo detenga. Y ya si eso es pasado por alto, no es sorpresa que quienes lo ocupan armados hasta los dientes tengan ventaja sobre una indefensa ciudadanía que camina a diario al lado del infortunio, eso en el mejor de los casos, pues cada vez parecen estar más cerca de la muerte. Informó Javier Rosero. Vamos a retornar con ya a esta hora la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando los respectivos controles sobre el transporte pesado. Recordemos que hay restricción tanto en la Ruta Viva en horarios como en la Simón Bolívar. Estamos de regreso, amigos, con la información. Ahora vamos a conectarnos con nuestros equipos en vivo en territorio. En la Ruta Viva está Javier Rosero. Él nos va a contar sobre el operativo que ejecuta la Agencia Metropolitana de Tránsito por la restricción del transporte pesado en la ciudad capital. Buenos días, Javier.
te vemos ya en pantalla, también el operativo ejecutándose. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en el lugar, qué dice la autoridad y sobre todo si es que ya hay resultados o no. María Mercedes, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el kilómetro 1 de la Ruta Viva. Estamos en este control, en este operativo, en torno a la restricción vehicular que se lleva adelante desde el día 1 de enero, desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana, solo al transporte pesado. Usted puede observar en este preciso instante, han sido detenidos algunos vehículos, algunos conductores de transporte pesado. Ellos precisamente tienen esta restricción, sin embargo, si tienen un salvoconducto que tiene que cumplir una serie de parámetros y presentarlos a la Agencia Metropolitana de Tránsito, podrán circular. De no, son sancionados. Para eso estamos acá precisamente con el agente Merchán. El agente está a cargo de este operativo también. Son alrededor de 12 agentes que se encuentran aquí en la Ruta Viva. Agente, muy buenos días. Ustedes están en el punto número 1. Bueno, coménteme cómo ha avanzado desde las 6 de la mañana este operativo. ¿Hay alguna persona ya sancionada? Entiendo que a lo largo de esos 4 días, hoy quinto día, son alrededor de 160 los sancionados. Sin embargo, bueno, coménteme, ¿este día cómo avanza? Buenos días con la ciudadanía en general. Soy el agente Alfredo Merchán, coordinador de la zona Valle. Bueno, lo que podemos indicar es que la restricción vehicular empezó el 1 de enero del 2026 y hasta el día de ayer tenemos como resultado 161 vehículos que han sido citados por el artículo 391 literal 20, que es por infringir la restricción de carga pesada. Muy bien. Bueno, y el día de hoy, ¿ustedes ya tienen algún sancionado, al menos en ese tramo donde ustedes se encuentran o no? Bueno, de momento aún no se han emitido boletas de citación, sin embargo se mantienen los controles en puntos estratégicos, como es en el sector del sur por el Parque Metropolitano, en la Simón Bolívar y Ruta Viva a la altura del puente y en la Ruta Viva y kilómetro 1. Es decir, ustedes en este día, ¿en cuántos puntos están trabajando? Y bueno, ¿son puntos precisamente los de ingreso a la parte de la restricción que es la Ruta Viva y la Simón Bolívar? Sí, bueno, sobre la Simón Bolívar exactamente tenemos 4 puntos de control. 2 que están, como le mencionaba, el primero en el Parque Metropolitano, el segundo en la Simón Bolívar y Ruta Viva, y también tenemos controles en el sector norte, justamente en la Simón Bolívar y Pana Norte y en la Simón Bolívar y Calle de los Nogales. Agente, ¿qué comprende el tema de vehículo pesado? Me refiero, vemos algunos camiones grandes, vemos también trailers, pero hay otros camiones más pequeños que circulan nomás. Bueno, ¿qué se entiende por pesado? Bueno, hay que aclarar la excepcionalidad. Los vehículos de carga de máximo 7 toneladas no tienen restricción vehicular, es decir, pueden circular sin ningún problema. Los que pasen de las 7 toneladas sí ya entran a la restricción vehicular. Ahora, para los amigos conductores de vehículos pesados, ¿con qué salvoconducto ustedes necesitan? O sea, ¿con qué salvoconducto ustedes, cuáles son las características del salvoconducto, lo que deben cumplir para que no tengan ellos esta restricción? Bueno, para obtener el salvoconducto tienen que realizarlo en la página virtual de la AMT y para esto la institución solicita 5 requisitos, los cuales son el permiso de operación, el contrato de rastreo satelital o GPS, el listado de los conductores, el plan de capacitación y finalmente la revisión técnica vehicular. Tienen que ingresar estos requisitos y ahí la agencia les indicará si han sido o no acreedores al salvoconducto. Muy bien. Agente, muchísimas gracias. Amigos televidentes, es lo que está sucediendo en este momento acá en el kilómetro 1 de la Ruta Viva. Otro dato que les podemos dar en torno a lo que ha sucedido durante estos 4 días, hoy como les decíamos estamos en el quinto día, es que ustedes han escuchado, alrededor de esos 4 días, 161 son las personas que han sido sancionadas. Sin embargo, preguntábamos nosotros en el momento del feriado, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Si se redujo el tráfico vehicular, si hay menos accidentes. Nos comentaban que, bueno, precisamente por las fechas no se tenía mucho flujo vehicular y estas personas sancionadas eran personas que desconocían de la medida. Ahora, en base a los grupos de WhatsApp que tienen los señores conductores, al igual que todos mantenemos a veces con las familias o con los grupos de las empresas, los trabajos, se van informando uno a otro y les dicen, por ejemplo, recuerden que tenemos la restricción vehicular de los vehículos pesados de 6 a 10 de la mañana, por favor no circulen, estaciónense. Entonces permanecen y este momento es lo que estamos quizá observando, que no existen sancionados porque ya los conductores están previamente anticipados por sus propios compañeros incluso y saben que no deben circular por la Ruta Viva y la Simón Bolívar de 6 a 10 de la mañana.
Es la información que tenemos al momento desde acá, desde el kilómetro 1 de la Ruta Viva. Bueno, seguiremos informándoles a ver qué pasa con el transcurso del día, más o menos tipo 8 o 7 de la mañana, si hay sancionados o no, o si la medida está siendo efectiva. Volvemos con ustedes, que tengan buenos días. Gracias, Javier. Valiosa información. Si usted es usuario de vehículos pesados, tenga en cuenta estas recomendaciones, los requisitos, también los horarios. Recuerde que se busca disminuir los accidentes de tránsito. Y justamente hablando de accidentes y balance del 2025, 806 personas fueron detenidas en Quito por conducir bajo efectos del alcohol. Este registro se visualiza que en su mayoría existen más hombres que mujeres sancionados en estos operativos. Veamos. Aunque deberían ser casos aislados los relacionados a personas conduciendo vehículos bajo efectos del alcohol, la realidad es que la inconsciencia prima. Solo en Quito durante el año 2025, 806 ciudadanos incurrieron en esa infracción. El rango etario va desde los 23 a 35 años, siendo en su mayoría personas que van entre 35 años de edad quienes han incurrido en esta contravención. Es decir, son personas que se encuentran en la adultez plena, aunque con sus acciones dejan mucho que desear, incluso teniendo responsabilidad con quien los acompaña en el vehículo. Los datos así lo demuestran. Son 746 los conductores de vehículos particulares detenidos, 14 de vehículos de carga, 35 de vehículos tipo taxi, 2 de transporte escolar y 8 de transporte público, incluyendo interprovinciales. Hay que tomar en cuenta que 773 personas son de sexo masculino y 33 son mujeres. En todo esto, la Agencia Metropolitana de Tránsito recuerda que además de la multa correspondiente por conducir bajo efectos del alcohol, está la pena privativa de libertad. Es decir, que por ejemplo los que se encuentran dentro del límite de 0,3 a 0,8, ellos tienen una pena privativa de libertad de 5 días. Quienes les marque el equipo alcotector de 0,8 a 1,2, la ley indica que ellos van con una pena privativa de libertad de 15 días. Mientras para quienes exceden el límite de 1,2 grados de alcohol en sangre son 30 días de cárcel. Sin embargo, para aquellos conductores de vehículos pesados o de carga, públicos o comerciales, la ley estipula 90 días. Informó Javier Rosero. Revisamos más noticias. 4 personas fueron detenidas en el norte de Quito durante un operativo policial que se ejecutó el pasado fin de semana. En este procedimiento se decomisó drogas, dinero, celulares, 6 motocicletas reportadas como robadas. El operativo se desarrolló en el distrito La Delicia, donde unidades policiales lograron la detención de 4 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente vinculados al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Las pruebas de campo arrojaron que es marihuana y cocaína. Están específicamente enfocadas para el microtráfico, para el consumo interno. Como indicios asociados al delito, la policía decomisó también dinero en efectivo, teléfonos celulares y una balanza presuntamente utilizada para la dosificación de la droga. Además, en el lugar se recuperaron 6 motocicletas, las cuales fueron ingresadas a una cadena de custodia. La ROL2 y el Comité del Pueblo. En ese lugar nosotros realizamos operativos en coordinación también con Fuerzas Armadas, donde se identificó varias motocicletas, 6 que constan como robadas. Lógicamente, si ustedes identifican las motocicletas, pueden acercarse a Policía Nacional. Los detenidos y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsables, informó María Mercedes Granda. Vamos al sector de San Carlos. Un motociclista murió tras quedar debajo de un vehículo liviano. Involucrados estarían un motociclista y un taxi, y según los organismos de socorro, el occiso tenía 24 años. Accidente aquí en la Occidental. El 1 de enero no dejó de arrojar cifras de fallecidos por accidentes de tránsito. Así pues, en el sector de San Carlos, a la altura de la Agencia Nacional de Tránsito, un motociclista murió. Aproximadamente a las 9:16 se recibió una llamada del ECU 911 para asistir a un siniestro en la Mariscal Sucre y Fernández Salvador.
De ello estuvo implicado un vehículo liviano tipo taxi y una motocicleta. De ellos, lamentablemente, tenemos el fallecimiento del conductor de la motocicleta. El cómo fue el siniestro todavía está por confirmarse. Sin embargo, la escena final mostraba que tras el impacto entre la motocicleta y el taxi, el conductor del vehículo de 2 ruedas quedó atrapado debajo del automóvil. Aparentemente circulaba en sentido sur-norte por la avenida Mariscal y al parecer se impacta con el taxi al perder carril de circulación. Eso determinará el peritaje del CIAD, es lo que mencionaron los ciudadanos que se encontraban en el sector. Por tal razón, la avenida Mariscal Sucre se cerró a la altura del Deprimido. Según confirmaron los miembros de los organismos de emergencia que asistieron al lugar, el fallecido tenía 24 años de edad y fue identificado con el nombre de Elian. Al momento de la llegada de la gente, el conductor no se encontraba en el lugar, el conductor del taxi, por lo que el agente civil de tránsito recopila los datos y los informa mediante un parte de tránsito, el mismo que es puesto a órdenes de la autoridad competente para que determinen y continúen con la investigación del caso. Durante este mismo día, otro siniestro de tránsito que involucró a un motociclista ocurrió en la avenida Simón Bolívar. Se conoce que el conductor del vehículo logró sobrevivir. Informó Javier Rosero. Un grupo de pillos arrendó un departamento en Guamaní, en el sur de Quito, para después de varios días vaciar la casa de los propietarios. El robo, que quedó grabado en video, ha levantado las alertas de quienes son los inquilinos. Esta es una nueva modalidad que va ganando fuerza en nuestro país. La plazoleta, Guamaní, sur de Quito. Los delincuentes llegaron a la casa. Abrieron la puerta principal e ingresaron. Chequearon todo durante varios minutos y dieron luz verde para que el carro en el que se movilizaban se estacione en la puerta. Abrieron el automotor y lo primero que embarcaron fueron 5 tanques de gas, unas canecas, sacos llenos de alimento y todo lo que pudieron. Al final se llevaron hasta una licuadora. Cerraron la puerta y se fueron. Vaciaron la casa. Era gente conocida, dicen, quienes viven por aquí. Nos comentaron los vecinos mismos, se ganaron la confianza al vivir 10 días de aquí y luego entraron pues con las llaves. Porque han entrado a vivir, no han vivido ni un mes. Como se dice comúnmente, les han ido barriendo. Estaríamos hablando así de una nueva modalidad de robo. Fingieron ser inquilinos, se ganaron la confianza y perpetraron el delito mientras todos descansaban. Quienes viven en esta calle están indignados. Uno ya no está seguro ni en su propia casa. La UPC está a tan solo 2 minutos. Pero es que tampoco se puede ir a pedir ayuda, recalcan. En realidad usted va, golpea, sale el policía y dice, ¿qué pasó? Le decimos a un auxilio porque acá están robando o están haciendo alguna cosa. Lo único que dicen es no tenemos el contingente, el recurso humano para salir. Le digo, pero usted está aquí, vamos, por lo menos para que vean la presencia. Entonces dicen, no, uno solo no podemos actuar. Instan a las autoridades del Ministerio del Interior. Se regresen los policías que había en el barrio hasta hace unos años. Porque estos zampones no solo han sido vistos en ese punto, sino en varios atracos similares. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre fue víctima de la delincuencia cuando cerraba el parqueadero de su vivienda luego de haber sacado su vehículo. Varios sujetos que se movilizaban en otro automóvil lo sorprendieron, lo dejaron encerrado dentro del garaje y se llevaron su automotor. 5:30 de la mañana, un hombre sacaba su vehículo del parqueadero de su vivienda y regresó para cerrar las puertas, sin imaginar que en ese momento 4 sujetos llegarían corriendo para sorprenderlo. Los antisociales lo encerraron dentro del garaje y en cuestión de segundos se llevaron el carro. No, el momento que yo salía del garaje y me bajo a cerrar la puerta del garaje y ahí me cierran la puerta y yo me quedo encerrado ahí. Y ellos cogen el carro y se van. En un carro era un Sportage Kia. El hombre intentó salir de inmediato. Forcejeó la puerta desesperadamente, pero no fue suficiente. Desde el interior del parqueadero observó impotente cómo los sujetos huían en su carro.
2 personas me tenían la puerta en el momento que yo quería salir. Ellos me tenían la puerta de la parte de afuera. De ahí ellos salen corriendo y se suben al carro y ya se bajaron. De lo que ellos me tenían la puerta por la parte de afuera y yo alaba la puerta tratando de abrir. Ahí forzábamos la puerta. Horas más tarde, el vehículo fue reportado en los alrededores del mercado mayorista. Cuando las autoridades y los familiares llegaron al lugar, confirmaron que el automotor se encontraba totalmente desmantelado. El carro ya lo encontramos todo desmantelado. Se han robado los focos, se han robado el depurador, la computadora, retrovisores, volante, radio, todo se han llevado. Los airbag también se lleva. O sea, todo lo que tiene el carro se han llevado. Obviamente que las pérdidas son grandes, nosotros igual se hace con mucho esfuerzo, sacrificio que se hace para obtener nuestras cosas, ¿no? Y ahora que nos vengan y nos hagan esta situación, sí nos duele bastante. Consternados y aún en estado de shock, los afectados señalan que nunca imaginaron que un hecho de esta magnitud ocurriera en cuestión de segundos, dejando no solo pérdidas materiales, sino también temor e inseguridad. Informó Ailis Morán. Ahora les contamos que la Policía Nacional desarticuló a una banda criminal dedicada al robo armado y a la extorsión que operaba en el sur de Quito. 9 personas presuntamente vinculadas al grupo de delincuencia organizada Los Lobos fueron detenidas. Revisemos a continuación los detalles. A bordo de un vehículo blanco, esta peligrosa banda criminal recorría las calles del sur de Quito, extorsionando a locales comerciales y domicilios. Durante el feriado, balearon una casa e incluso tuvieron la osadía de grabar el ataque en sus celulares. Aproximadamente realizan 10 disparos. Hay evidencia, lógicamente, en donde uno de estos individuos manifiesta que pertenecen a un grupo delincuencial y que si no copian va a morirse a las personas que atenten. La ciudadanía no dejó pasar por alto este atentado y realizó la respectiva denuncia ante Policía Nacional, que inmediatamente desplegó equipos de inteligencia en el sector para dar seguimiento al caso. Es así que horas más tarde reciben una nueva alerta, esta vez desde un hostal, donde los mismos 5 antisociales ingresaron de manera violenta en compañía de 4 mujeres, exigiendo con arma en mano se les dé hospedaje gratuito. Se recibe una alerta ciudadana, que unos individuos ingresan a un hostal intimidándole al dueño o a la dueña con un arma de fuego con la finalidad de que les faciliten las habitaciones. Lógicamente llaman a la Policía Nacional, la policía hace un trabajo técnico en donde proceden a ingresar a estas habitaciones y es ahí que se procede a aprender a 9 individuos. Durante el operativo de captura se verificaron los antecedentes penales de los aprehendidos y curiosamente nadie tenía limpio su registro. Todos tienen antecedentes e inclusive un individuo de estos tiene antecedentes por asesinato. De las mujeres, una persona tiene antecedentes, ¿no? Y está catalogada también como objetivo de mediano valor. Además, la policía recabó 6 celulares y un arma de fuego, evidencias que serán puestas a órdenes de la autoridad competente. Los uniformados trasladaron a los delincuentes a la unidad de flagrancia y solicitaron a la ciudadanía que ha sido víctima de estos antisociales realizar las respectivas denuncias. Informó Álvaro Terán. Vamos a retornar, hacemos pausa. Captura de Nicolás Maduro encendió el debate político en el Ecuador. Vamos a darles detalles al retornar.